Shalom la gente, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a continuar con Hechos. En Hechos, capítulo 3, vamos a ver un milagro que sucede a las puertas del templo. Vamos a leer que Yahanán, que este es Juan, el que escribió Apocalipsis, y Kefa, que es Pedro, se acercan al templo, lo cual es una costumbre para ellos, de época bíblica, ir al templo. Y después de acercarse al templo encuentran a un hombre que está muy enfermo. Y utilizando el nombre de Yahshua y la Ruach HaKodesh que Yahweh les dio, van a hacer que este hombre se levante y esté sano. Y ahora Kefa va a dar otro discurso hablando a favor de Yahshua y diciéndole al pueblo que ellos habían matado a su Mesías, que habían matado a su Señor, y que esto también era evidencia de que Yahshua era el Mashiach y la importancia de reconocerlo como tal. En el 1 dice así: una tarde a las 3, la hora de las oraciones del Mikhat, mientras Kefa y Yahanán subían al templo. Tenemos que tanto Kefa como Yahanán están subiendo al templo. Esto es muy importante porque, bueno, ustedes saben que hoy en día el cristianismo, una de las tantas cosas que dice que son blasfemia, es que el templo somos nosotros, y eso no es así. Yo ya tengo un estudio que habla sobre ese asunto. Nosotros no somos el templo. Y la importancia del templo para los apóstoles de la época, y la blasfemia que dice el cristianismo es que el templo también se abolió. Tanto la ley como el templo se abolió, y todo lo que huela a Israel se abolió, ¿verdad? Según ellos, por supuesto, y que ahora somos cristianismo. Pero vea que Kefa y Yahanán se están acercando al templo. Y no habrá quien levante la mano y diga, bueno, eso es porque ahí iban a predicar cristianismo. No, o sea, no, ellos no iban a predicar cristianismo ahí. El cristianismo existió con la venida de Constantino. Y Constantino fue el que mezcló el paganismo de la época, de los dioses romanos y de Babilonia hasta los romanos, con la Torá. Entonces, ahí fue donde salió el cristianismo, pero eso es una mezcla, es una cuestión adulterada que no debemos de seguir, y hay que sacarnos todas esas ideas de la cabeza. Vea que tanto Yahanán como Kefa van al templo, y no solo van, sino que van a hacer un milagro ahí, para que las personas reconozcan a Yahshua y dan testimonio de Yahshua. Y era una costumbre de ellos ir, o sea, no era que era de vez en cuando o fueron a predicar cristianismo, no, ellos iban al templo a darle honra a Yahweh, porque ese es el templo de Yahweh, que hoy en día no está porque era parte de las profecías que fuera destruido. Y va a ser parte también de Apocalipsis cuando se reconstruya, que hay que reconstruirlo tarde o temprano. Dice en el 2: un hombre tullido de nacimiento estaba siendo traído a la puerta, la hermosa. La puerta se llama así, la hermosa. Y este hombre que está tullido, dicen que lo están llevando a la puerta para que él mendigue ahí, pídase de acá. Dice, a la puerta la hermosa del templo, para que pudiera mendigar de aquellos que entraban al patio del templo. Cuando vio Kefa y Yahanán que éste iba a entrar, les pidió algún dinero. O sea, él vio que era Kefa y Yahanán, y dijo, vamos a pedirle dinero a estos dos, ¿verdad? Que son Sadik. Dice en el 4: pero ellos fijaron los ojos en él, y Kefa le dijo, míranos. Dice en el 5: el tullido puso atención en ellos, esperando recibir algo. O sea, él esperaba recibir monedas, esperaba recibir alguna ayuda económica. Pero Kefa no le va a dar eso. Dice en el 6: Kefa dijo, no tengo plata y tampoco tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de el Mashiach, Yahshua de Nazaret, camina. Aquí él se va a sanar, va a empezar a caminar. Tenemos que este hombre era tullido. Probablemente lo que tiene, digamos, tiene las piernas, sí, pero imaginémoslas muy delgadas, o con algún tipo de enfermedad que le impide poder mover las piernas, las tiene tal vez fijas. Esto sucede mucho cuando una persona se quiebra y tal vez no le sanan bien las piernas, ¿verdad? No le colocan el hueso a donde va, entonces queda así para siempre, ¿verdad? Ya después no puede volver a mover esa parte del cuerpo nunca más. Entonces es probable que por aquí anduviese lo que tenía este hombre. Dice en el 7: cogiendo por la mano derecha, Kefa lo levantó.
Al instante sus pies y tobillos se fortalecieron. Ok, aquí ya volvió a recuperar las fuerzas que él tenía, por supuesto, todo por un milagro, utilizando el nombre de Yahshua y pidiéndole a Yahshua que tuviese misericordia de este hombre. Hoy en día muchas personas quieren hacer estos milagros, pero bueno, primero lo hacen mal, lo hacen en el nombre de Jesucristo. Hacen oraciones que nada que ver. Viven de forma incircuncisa de corazón, o sea, no hacen los mandamientos y también son incircuncisos de carne, o sea, no se han ido a circuncidar la carne. Y dicen ser profetas, dicen ser apóstoles, intentan hacer estos milagros y no les sale. ¿Por qué? Porque no tienen los requerimientos para antes de hacer un milagro. Primer requerimiento, que Yahweh los coja a uno como profeta o como una persona que tiene la habilidad para sanar a otros. Ese es el primero. Y los otros son los que le acabo de mencionar, que es hacer los mandamientos y estar circunciso, o sea, obedecer los mandamientos, ¿verdad? Que tanto de carne como de corazón. Kefa es uno de los 12. Yahshua le otorgó estos poderes, llamémosle, por llamarle de alguna forma, pero sería esta autoridad, esta autoridad de poder decir esto y que suceda. Tanto los apóstoles como Yahshua hicieron muchos milagros que no están registrados. Sí se nos dice que hubieron muchos, pero no se nos registran todos, porque eran muchísimos. Y este fue uno muy importante, por eso es que se registra. Dice que lo tomó de la mano derecha. Recordemos que la derecha tiene un simbolismo. Él lo agarró de la derecha y lo levantó, ¿verdad? La mano derecha, comúnmente, ustedes han visto que uno dice que la mano derecha es la mano más fuerte, que es que tal persona es mi mano derecha, ¿verdad? Como una persona de confianza. La mano derecha en la Biblia también representa a Yahshua, la mano derecha, porque varias veces se le menciona así en el Tanakh, ¿verdad? A Yahshua como la mano derecha, con la mano derecha de Yahweh, por supuesto, o se dice que Yahshua está a la derecha del trono siempre, ¿verdad? Entonces se habla de la derecha como de poder, como de importancia, de fuerza. Y aquí tenemos que lo toma la mano derecha, lo levanta y se sana de una forma milagrosa e inexplicable. Esto no tiene explicación. Hay personas que intentan explicar estos textos bíblicos o otros textos bíblicos. Un ejemplo, hay un texto bíblico que critica mucho el ateo, que un burro le habla a un profeta, que en este caso tenemos que le habló, ¿verdad? Y ya que le habló, entonces se burlan y dicen que es pura fantasía, pero es que eso son cosas inexplicables. Es como cuando Yahshua multiplicó el pan y los peces, eso es inexplicable. Cuando se partió el mar, no se puede explicar. La vida misma de nosotros, o sea, que el simple hecho de que nosotros existamos, eso no se puede explicar. Intentan explicarlo con la evolución, tenemos muchos videos de evolución, bueno, muchos no, tenemos varios, y sabemos que la evolución es un fraude científico, que no se puede comprobar científicamente y hasta es tonto creer en la evolución. Es ridículo creer que un pez le salieron patas y que las escamas se le convirtieron en pelos y que la cola de pez se le convirtió en cola de rata y todos los procesos fantasiosos que hay en medio que no se pueden comprobar y es ni siquiera suposición, es que es fantasía, o sea, es ridículo y no podemos explicar la vida. Somos demasiado complejos, tenemos demasiado poco tiempo en este mundo, el mundo no es tan antiguo como se nos ha dicho, y tenemos que los milagros son lo mismo, son algo inexplicable, ¿verdad? En este caso hubo un suceso inexplicable, se tomó de la mano de un hombre y se sanó y no se puede explicar. Y así va a ser la resurrección de los muertos y así va a ser todo lo que venga después de eso. En el 8 dice así, y de un salto se puso en pie en un momento y comenzó a caminar. Entonces entró en el patio del templo con ellos, caminando y saltando y alabando a Yahweh. Ok, el hombre que se sanó se sintió muy alegre y entró caminando y saltando y dándole gracias a Yahweh por este milagro. En el 9 dice, todos le vieron caminando y alabando a Yahweh. En el 10 le reconocieron como el mismo hombre que antes se sentaba a mirar a la puerta de la hermosa del templo, estando totalmente sorprendidos y confundidos por lo que le había pasado. O sea, todos los que estaban ahí eran testigos de que ese hombre siempre mendigaba ahí, enfrente del templo, en esa misma puerta. Y todos vieron que ese hombre estaba sano, o sea, nadie podía decir que antes estaba sano, pues, perdón, que estaba enfermo. Nadie podía decir que ese hombre antes estaba sano y que estaba fingiendo un milagro por pura propaganda como hacen los cristianos de hoy en día, ¿verdad? Que traen a una persona sana, la sientan en una silla de ruedas y la hacen que se levante, sí, porque está sana.
y después dicen que es en nombre de Jesús y todo el asunto y piden diezmo. Esto no es lo que está sucediendo algo totalmente lo contrario. Todos dan testimonio de ese hombre muchos años ahí. Yahweh tal vez lo enfermó, bueno, no digo que lo enfermó, sino que él permitió que estuviese enfermo para que diera testimonio de esto. O simplemente no, simplemente el hombre pues está cargando con algún pecado de sus padres propio o de lo que sea. Estaba muy enfermo y Yahweh aún así lo bendijo y le permitió levantarse. Y lo utilizó también, ¿verdad? O está utilizando el testimonio de este hombre para que todo el mundo vea pues, que Yahweh existe, que Yahshua es el Mashiach, etcétera. Dice en el 11. Mientras se aferraba a Kefa y a Johanán, todo el pueblo corriendo atónitos vino hacia ellos en la columna de Shlomo. Hay una columna que se llama así, la columna de Salomón, y todos se reunieron ahí, enfrente de esa columna de Salomón, y rodearon a Kefa y a Johanán para preguntar qué fue lo que había sucedido y cómo fue todo lo que sucedió. Dice en el 12. Al ver esto, Kefa se dirigió al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué están sorprendidos con esto? ¿O por qué fijan la vista en nosotros como si hubiésemos hecho que este hombre caminara por medio de algún poder o piedad nuestra? O sea, Kefa está haciendo lo correcto. Primero les está diciendo, ¿para qué se asombran? O sea, ¿de qué están asombrados? ¿Acaso no saben que Yahweh existe? Primero, ¿verdad? Una forma de decirlo yo, con mis palabras. Después les está diciendo, ¿por qué se fijan en nosotros? ¿Acaso que nosotros tenemos el poder para sanar o no sanar? El poder es de Yahweh. Hay que entender esto de siempre, ¿verdad? O sea, también yo les dije al principio del video que hay personas que tienen esta habilidad, este poder, llamémosle, o esta bendición de poder sanar a otros. Pero no es la persona en sí, es Yahweh, claro está, que le da esa autoridad a esa persona, pero no es la persona en sí. O sea, no es Kefa, no es Yahanan, es Yahweh quien les dio esta autoridad a ellos para poder hacerlo. Vamos a ver, dice en el 13. El Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yahshua, el mismo Yahshua que ustedes entregaron y repudiaron delante de Pilatos, aún hasta cuando él había decidido soltarle. Vean, yo en el estudio, cuando hablamos de Yahshua y de Pilatos, yo les señalé a ustedes que Pilatos, no digo que sea un buen hombre, pero no era malo. Pilatos realmente quería salvar a Yahshua. Él hizo lo que pudo para salvarlo, pero el pueblo no permitió que lo salvaran. Entonces sí, al final tuvo que entregarlo a la muerte. Pero Pilato no quería. Y eso es lo que está diciendo aquí mismo Johanán. Aún hasta cuando él había decidido soltarle. O sea, Pilatos había decidido soltarle. Y hizo lo imposible. Hizo todo lo que pudo para poder soltarlo. Tanto así que se trajo a un criminal y lo paró enfrente de Yahshua, que todo eso tiene un simbolismo, ya lo hemos hablado muchas veces, que tiene que ver con la fiesta, bueno, con la fiesta de Yom Kippur, llamémosle, con ese ayuno de Yom Kippur, cuando se sacrificaban dos machos cabríos iguales, tiene que ver eso con Yahshua también, que hay un simbolismo ahí, no lo vamos a hablar ahorita. Pero bueno, Pilato lo intentó, y esto es lo que está diciendo Johanán, ¿verdad? Que Pilato lo había intentado y que por qué se sorprenden. En el 14 dice así: ustedes negaron al Hakadosh e inocente y en lugar de él pidieron indultar a un asesino. Tenemos que este Barrabás era un asesino, o sea, no solamente era un criminal, era un asesino y prefirieron al asesino que a Yahshua, que eso es lo que hoy en día pasa. La gente prefiere a Satanás que a Yahweh, prefieren a Jesucristo griego que a Yahshua, así tal cual, ¿verdad? Prefieren decir, no hago la ley se abolió, y irse tras la iglesia católica y tras su domingo, que el Shabbat de Yahweh, que las fiestas de Yahweh y que la Torah de Yahweh. Así tal cual. Y eso es lo que está pasando con el mundo. Es más, si hoy en día viniera Yahshua, probablemente todos estos que dicen amar a Jesucristo no lo reconocerían tampoco. Dirían que es un farsante. Y dirían que es un farsante porque él vendría con el Shabbat, con la circuncisión, a predicar eso, pues, a predicar la circuncisión, a predicar las fiestas. ¿Qué más? A hacer que la gente se aleje del adulterio, a destruir imágenes. Imagínense ahorita, hoy en día, que fuéramos presidentes de X país
y que yo digo en ese país, vamos a destruir todas las imágenes, ese es mi propósito, destruirlas. ¿Qué pasa? La gente se enfada, sale a la calle, quema todo lo que pueden, se pelean, si pueden hasta lo matan a uno, ¿verdad? Para salvar a esas imágenes. Y eso pasaría con Yeshua. Si él viene y dice, destruyamos toda esta idolatría de la iglesia católica, mucha gente se va a poner en contra de él, la gran mayoría. Y los cristianos no les va a gustar. Porque si hoy no les gusta el nombre de Yeshua y no les gusta la Torah de Yahweh, menos les va a gustar cuando venga a implementarlo. No les va a gustar. Dice en el 15, ustedes mataron al autor de la vida. Vea que Kefa está diciendo que Yeshua es el autor de la vida, o sea, él es Yahweh en pocas palabras. Pero Yahweh le ha levantado de entre los muertos. De esto somos testigos. Aquí parecieran haber dos hombres. Está Yeshua y Yahweh. Dice, ustedes mataron al autor de la vida. Este es Yeshua. Pero en la Biblia, en toda la Biblia, sabemos que Yahweh fue el autor de la vida. Yeshua y Yahweh son el mismo. Y vea cómo habla como si fuese de otra persona aquí, aquí mismo, en el 15 dice, pero Yahweh le ha levantado como si fueran dos. O sea, Yahweh levantó a Yeshua. Yeshua y Yahweh son dos diferentes. No, son el mismo. Pero hay que entender que Yeshua, mientras anduvo en la tierra, era en parte humano, ¿verdad? No totalmente, pero sí en parte era humano. Y cuando murió y regresó a Yahweh, volvió a ser parte de Yahweh, o sea, se unificó con él, pero es la palabra de Yahweh. Es como si fueran dos, pero es uno. O sea, es difícil de comprender en un término humano, si lo ponemos en términos humanos, claro está. Es complicado de entender, pero si lo ponemos en términos humanos, recordemos que Yahweh no tiene los límites de un hombre. Yahweh es omnipotente y omnipresente, puede estar en todas partes. Muchas personas se enfadan y dicen, Yahshua y Yahweh son dos diferentes, porque no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, pero Yahweh puede estar en todas partes. Yahweh está en todas partes. Es omnipotente y omnipresente, repito, ¿verdad? Entonces hay que entender de que no hay que ponerle límites humanos al Todopoderoso porque es todopoderoso, valga la redundancia. Bueno, continuemos en el 16, dice así. Y es por medio del poder, la confianza en su nombre, que su nombre ha dado el poder a este hombre, a quien ven y conocen. Sí, es la confianza que viene de Yeshua, que le ha dado a este la perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Ok, entonces Kefa está diciendo, en el nombre de Yeshua fue que sucedió esto. Y gracias a la confianza, a la fe que tenemos en Yeshua, es que este hombre ha vuelto a caminar. Y ustedes dan testimonio porque ustedes lo conocen, siempre lo han visto enfermo. Dice en el 17. Mas ahora, hermanos, ya sé que ustedes no entienden el significado de lo que estaba haciendo, ni tampoco sus gobernantes, ¿ok? Los gobernantes fueron los que mataron a Yeshua, los que lo crucificaron, porque ellos pidieron su muerte. Entonces, por eso Kefa está diciendo, ni sus gobernantes ni ustedes entienden el significado de lo que yo les estoy hablando. Dice en el 18, pero así es como Yahweh cumplió lo que había anunciado de antemano cuando habló por medio de todos los profetas a, saben que su Mashiach había de morir. Ok, hay varias profecías que dicen que Yeshua tenía que morir. Yo hice un video que habla al respecto, por si quieren verlo. Pero hay, bueno, cantidad de profecías. El Salmo 22 es una de ellas, muy importante, ¿verdad? Que dice que iban a jugar con sus vestiduras, que dice que lo iban a traspasar en la casa de sus amigos. Cuando le preguntaran que dónde se había hecho esas heridas en las manos, que tenía unas llagas, que él iba a contestar eso, que se la hicieron en la casa de mis amigos, decía él, ¿verdad? Referente a la tribu Yahudá, que fue ahí donde se lo hicieron en Jerusalén. Y así, bueno, hay muchas profecías de que el Mashiach tenía que morir, las 70 semanas de Daniel, que dice que cuando fuera arrancado el Mashiach, fuera quitado el Mashiach, o sea, muerto, entonces el templo iba a ser destruido. Y así fue. El templo fue destruido hasta la fecha, ¿verdad? No se ha reconstruido. Entonces, entendamos y sepamos que este es nuestro Mashiach, ¿verdad? No hay lugar a dudas. El judaísmo se puede vestir muy bonito, puede saber muchísimo hebreo, muchísimo, muchísimo hebreo. Puede haber nacido en Jerusalén centro, en el puro centro de Jerusalén, en el puro lugar del templo, puede haber nacido si quiere, que aún así eso no le da la razón. Más bien son
estúpidos, aunque suene feo, pero es la verdad, son tontos, porque no logran ver lo obvio, y lo obvio es que Yahshua es el Mashiach. Isaías 53 lo dice, pero clarísimo, o sea, súper clarísimo, y todo lo que ha venido sucediendo y la influencia que tiene Yahshua hasta hoy es impresionante, o sea, ¿quién tiene una influencia después de tantísimo tiempo? Nadie. Bueno, hablando de la Biblia, ¿cuál libro se ha conservado tan perfectamente a pesar de tantísimo tiempo, ¿verdad? De haber sido escrito? Solamente la Biblia. Es más, a los expertos en el tema dicen que solo la Ilíada de Homero se puede comparar un poquito, y la Ilíada de Homero ni siquiera se trataba con el respeto con el que se trata la Biblia, ni hay tantas copias como las de la Biblia. No estoy hablando de copias modernas, estoy hablando de copias antiguas. Entonces, todo eso es a considerarse. Vamos por el 19, dice, por lo tanto, arrepiéntanse, hagan teshuá. Ya hablamos de la teshuá, que es arrepentirse y dejar de hacer el mal, ¿verdad? Dejar de hacer lo que uno está haciendo malo, no solamente decirlo de boca. Por lo tanto, hagan teshuá y vuélvanse a Yahweh para que sus pecados sean borrados. Los pecados se pueden borrar. Todos los pecados, es más, uno puede hasta orar por una persona que haya cometido un pecado, ustedes saben eso, excepto si la persona cometió un homicidio. Si es un homicidio, no. Está la muerte y el homicidio, no es lo mismo. Un ejemplo, matar a alguien en defensa personal porque de verdad lo querían matar a uno, eso no es un homicidio, eso es matar. Ahora, matar a una persona inocente por algo que no lo valía, entonces eso sí es un homicidio. Un ejemplo, un tipo sin querer se tropezó conmigo y yo lo mato. Entonces eso es un homicidio, porque eso no es nada, o sea, eso es un error. Pero un tipo se acerca hacia mí con un arma e intenta quitarme la vida y yo lo mato, entonces eso es defensa personal. Eso no es un homicidio. Yo me salvé a mí, o salvé a alguien más, o salvé la vida de otros. Entonces hay una línea muy delgada entre eso que les estoy hablando, ¿verdad? Para que tengan mucho cuidado desde un sentido espiritual y también legal y de todo, ¿verdad? Ustedes saben que las leyes de Yahweh no son las de los hombres, pero igual siempre pedirle a Yahweh discernimiento. Yo les hablo a ustedes, les digo los estudios, lo que yo sé, lo que yo he estudiado, lo que Yahweh me guía a mí para decirles, pero siempre, tanto yo como cualquier otra persona que hable de Torah, de cuestiones bíblicas, no le hagan caso, o sea, siempre pongan en duda lo que les dice y estudiar. Pero esto es lo que yo les explico sobre la muerte, que también hay un video que habla sobre eso, ¿verdad? La pena de muerte, que si está mala, que si Yahweh se equivocó al darnos pena de muerte, ¿no? Pena de muerte es para salvación de muchos, más bien, y para la muerte de ciertos villanos que si se aplicase ya no estarían y estaríamos todos mucho mejor, viviríamos en paz, no habría tanta maldad. Y debido a eso, bueno, por eso es que hay tanta maldad, porque la maldad se ha multiplicado, porque lo hemos permitido en general todos. Bueno, dice, y de nuevo les digo, tengan cuidado, ¿verdad? Si van a hacer algo, por supuesto, si van a defenderse, depende de lo que se vayan a defender y pídanle siempre guía a Yahweh. No me hagan caso a mí. De nuevo el 20 dice, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón y puedan enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber Yahshua, en el 21, el tiempo que permanecen en el cielo hasta que el tiempo que vengan para restaurar todo, como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim. Okay, él está diciendo de que todas estas cosas que están sucediendo es como si fuera un refrigerio, lo que ya han vivido ellos. Todo en la espera de que Yahshua vuelva y que ya sea el fin, ¿verdad? Que ya sea el momento de los Kadoshim, de los profetas, como todo está predicho por los profetas para que haya paz. En el 22, porque al mismo Moshe dijo, Yahweh levantará para ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que él les diga. Esto lo dijo Moisés. Cuando Moisés estaba cerca de su muerte, dijo estas palabras, que Yahweh les iba a levantar un profeta. En este caso, ese profeta fue Yahoshua, que este es Josué, ¿verdad? No Yahshua, sino Yahoshua, Josué. Pero también recuerden que muchas de esas profecías son profecías como a perpetuidad o se repiten una y otra vez. Al igual que la maldad se repite una y otra vez, también las profecías se repiten. Y en este caso, Kefa está hablando de esta profecía que se repite.
que Yahweh iba a levantar a alguien de entre el pueblo para que le hablara al pueblo, que en este caso primero fue Moshe, después fue Yahoshua y después, bueno, ahí hubieron un montón, ¿verdad? Estaba Isaías, Jeremías, etcétera. En este caso está hablando de Yahshua. Kefa, Pedro, dice en el 23, todos los que no escuchen a ese profeta serán removidos del pueblo y destruidos. Así es, porque eso fue lo que dijo Moisés, que si no obedecían a Yahoshua en ese momento, a Josué, entonces que los iba a destruir. En este caso es a Yahshua, que es Yahshua, que no solamente es un profeta, sino es Yahweh mismo, en el 24. En verdad, todos los profetas anunciaron este día empezando con Samuel y continuando con todos los que siguieron. Samuel sí dijo cosas sobre Yahshua, ¿verdad? Profecías sobre Yahshua y después todos los demás profetas, como ya sabemos. Y eso es lo que está diciendo Pedro, dando testimonio de eso en el 25. Ustedes son los hijos de los profetas y están incluidos en el pacto que Yahweh hizo con nuestros padres cuando él dijo a Abraham, por tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Vean, varias cosas para ver aquí. Ustedes son hijos de los profetas y están incluidos en el pacto que Yahweh hizo con nuestros padres. ¿Quién está diciendo todas estas palabras? O sea, si yo hago una pausa aquí, digamos que estamos todos juntos, yo digo, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Kefa, está hablando Pedro. Pedro, ¿de qué país viene? Les pregunto a ustedes. Bueno, viene de Israel, entonces es un israelita. Y él dice, Yahweh hizo un pacto con nuestros padres. ¿De qué pueblo está hablando? ¿De los cristianos? ¿De los mormones? ¿De los testigos de Jehová? ¿De los moicanos? ¿De los franceses? Está hablando de Israel. Vea que la Biblia solamente habla de Israel, nunca habla de los cristianos. Y él está diciendo, hizo un pacto con nuestros padres. ¿Cuáles son sus padres? Las 12 tribus de Israel. Y después menciona a Abraham. Entonces, de nuevo, aquí levanta la mano alguien y dice, bueno, es que Abraham es simiente de naciones. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿de cuáles naciones es? O sea, de las naciones de Israel. O sea, Israel dispersa por todas las naciones del mundo. Pero no de un cristianismo. El plan bíblico nunca fue cristianismo. El plan bíblico es el pueblo de Israel. Y la promesa que se le hizo a Abraham, que también hay un video que sería bueno para el que tenga dudas sobre este asunto, que lo vea. La promesa que se hizo a Abraham es, te multiplicaré como la arena del mar. Después a su hijo Isaac se le dijo, te multiplicaré como la arena del mar. Y después a su hijo Israel, que este es Jacob, que se llama Israel, es el mismo, Jacob y Israel son el mismo, Yahweh le cambió el nombre de Jacob a Israel, le dijo lo mismo, te multiplicaré como las estrellas del cielo. Le dijo Yahweh a Israel, que lo iba a multiplicar y iba a ser innumerable. Hoy en día nosotros somos esas estrellas del cielo que nos ha multiplicado Yahweh. Pero la promesa fue Abraham, Isaac, a Jacob. No fue una promesa para gentiles. Eso es importante. Ah, pero es que Abraham era un gentil. Abraham era un gentil hasta que se circuncidó y hasta que aceptó por completo la promesa de Yahweh, ¿verdad? Que la Torá, es que recuerden que una promesa viene condicionada, ¿verdad? Eso sí se los he dicho muchas veces. Un ejemplo, Yahweh nos dice que nos va a bendecir, perfecto, pero viene con una condición. La condición es que hagamos los mandamientos. Si no los hacemos, entonces no vamos a ser bendecidos. Una de las promesas de Yahweh que la va a cumplir va a ser que todo mundo va a ser resucitado, sí. Y otra promesa es que las personas que hayan hecho los mandamientos, y la otra promesa es que las personas vamos a ir a habitar al reino de nuestro Señor, que eso es la nueva Jerusalén, que descendió del cielo, que lo podemos leer en Apocalipsis 21 y 22, y bueno, el planeta Tierra renovado y demás. Esa es otra promesa, pero viene condicionada. Si hace los mandamientos, si no, se va para el otro reino del otro Señor. ¿Cuál es el otro Señor? Es Satanás. Satanás tiene su reino, también va a tener su reino con su gente, con la gente que lo amó a él, que lo siguió a él, que hizo la voluntad de Satanás. Entonces todos esos se van a ir a vivir allá y los que no quieren a Satanás y le hicieron caso a Yahweh se van a ir a vivir con Yahweh. Yo prefiero irme a vivir con Yahweh. Ahora ya para finalizar, leamos el 26, dice así. Así que es para ustedes primeramente que Yahweh ha enviado a su siervo, a quien levantó para que él pudiera bendeciros.
por parte que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados. Y ahí termina el texto. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Oren conmigo. Bendito seas, mi Elohim Yahweh, por esta lectura, por estos textos que nos has dado para que nosotros podamos utilizarlos de aprendizaje. Mi Elohim Yahweh, te pido en el nombre de Yahshua, nos llenes de tu Ruach HaKodesh, nos des inteligencia, entendimiento, paz, mi Señor. Yo sé, mi Elohim Yahweh, que esta vida es pasajera y que importa poco, porque la que vale es la que viene después, por la que todos estamos luchando. Pero aún así, mi Elohim Yahweh, aquí estamos, Padre, seguimos vivos, seguimos siendo de carne y hueso en este mundo que es malvado, que pasan cosas malas. Aléjanos, por favor, de todo mal, mi Señor, y que si nos pasa algo malo, que sea para nuestro bien, para nuestro aprendizaje o para nuestro beneficio. Y también en el nombre de Yahshua te pido que llenes a esta quejilá, a esta congregación y a sus familias, mi Señor, de mucho conocimiento y que podamos reunirnos todos en tu reino con felicidad. Amén. Y bueno, ahora los dejo con una canción nueva que saqué la semana pasada, esta la escribí yo, que se llama Jerusalén. Espero les guste. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones. Oh, Jerusalén, Jerusalén tan querida como el Edén. En ti danza Matusalén junto con toda la tribu de Rubén y todos nuestros demás hermanos también. Jerusalén, Jerusalén, tras tus muros hay un almacén lleno de la Ruach HaKodesh de Yahweh, la misma que descendió en Belén. Eres tierra de profetas, de Kohanim y de nuestro Mashiach. Amén, amén. En un día en Jerusalén, capital del mundo, testigo de la gloria Shejina. Nube de luz y fuego que con sosiego desciende grácilmente sobre el templo, entrando en lo más profundo de los aposentos, en donde solo un escogido puede hacerse presente para el sacrificio especial, obsequio de paz al ser más imponente. En un día en Jerusalén, ciudad de nuestros antepasados, tú fuiste testigo de los primeros pasos de nuestro Melec. Aquella noche donde una estrella brilló y alumbró una humilde suca. Jerusalén, lugar donde nuestros padres partieron el pan. En los muros de tus casas de barro resonaron las voces de los profetas que aún retumban en nuestra alma, voces que van y vienen en nuestra mente como oleaje del mar. Por eso siempre están presentes, por eso siempre han sido resistentes, por eso eres ciudad valiente de nuestro Elohim. Bella Jerusalén, Jerusalén, tan querida como el Edén. En ti danza Matusalén junto con toda la tribu de Rubén y todos nuestros demás hermanos también. Jerusalén, Jerusalén, tras tus muros hay un almacén lleno de la Ruach HaKodesh de Yahweh, la misma que descendió en Belén. En la casa de Yahweh ha recibido a los dispersados, como una bandada de aves libres regresan tus hijos, pies alegres revolotearon en tus patios y nos deleitan con sus trinos. En un día en Jerusalén, hojas de palmas en el suelo, mantos cubrían la calle, ojos atentos al sacrificio que desfilaba hacia tus adentros. Prepárate, Israel, para los reencuentros. Oh